Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y me da muchísimo gusto que vamos a tener con nosotros a Jorge Montoya, con quien vamos a hablar de varios temas sobre el duelo. Él es experto en duelo y te doy la bienvenida, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Concha, por este espacio y por la invitación. Jorge, me gustaría que nos dijeras quién eres y qué es a lo que te dedicas. Muy bien, bueno, pues yo soy Jorge Montoya Carrasquilla, yo soy colombo español, resido en Medellín, Colombia, donde ejerzo como médico. Yo soy médico hace 38 años y especializado en gerontología clínica y gerontopsiquiatría. Pero también soy paliativista y tanatólogo empedernido desde hace más de 30 años, dedicado hoy día fundamentalmente a acompañar a personas que pierden seres queridos, tanto individual como grupal, y también a ver enfermos en fases terminales, pero básicamente pacientes con enfermedades neurodegenerativas, casi todos adultos mayores, ¿no? Con demencias. Y eso es lo que hago, ¿no? Hace ya muchos años en este recorrido de tanatológico, pues he hecho muchísimas cosas y vengo a México, tengo la suerte de estar aquí en México desde hace como 10 o no, como 12 o 15 años, pues eh, compartiendo la experiencia que he recogido a lo largo de todos estos años. Pues sí, qué barbaridad. Pues realmente supongo que es una parte muy importante de la vida, ¿no? Este final de la vida o esta parte de la pérdida, lo que estás tocando constantemente. Y, o sea, paliativista, tanatólogo, dijiste, toda esta parte de estar cerca de esas despedidas. ¿Qué es lo que qué es lo que has aprendido a través de todos estos años al respecto? Pues bueno, nunca me habían hecho esa pregunta, pero sí lo tengo bastante claro. Eh, Yo me puedo morir en un hospital, en una clínica de una enfermedad más o menos larga o una enfermedad corta. Puedo perder un ser querido muy cercano que muere de una manera trágica o de una salida relativamente suave. Puedo haber tenido una relación buena o una relación mala. Y lo que yo he descubierto hasta el día de hoy, que el factor más importante para ambos casos, para irte muriendo o para vivir un duelo, es el factor humano. O sea, otro ser, otra persona que esté con nosotros, hace la diferencia. Entonces, lo que yo quizá más he aprendido es precisamente eso, que juntos sí podemos, que de manera aislada se nos hace más difícil. Claro. Y realmente tu labor está completamente dedicada a eso. Exactamente, a eso me dedico yo y eso es lo que me ha mostrado la gente, ¿sabes? Yo veo a las personas que pierden seres queridos, les veo cuando rechazan un grupo, por ejemplo, y digo yo, no saben lo que están haciendo. Están rechazando el mejor recurso que es otro ser humano. Igual cuando la gente está muriendo, que está muriendo sola, eso no debería de pasar, ¿sabes? La gente deberíamos de estar siempre acompañados en procesos tan trascendentales como estos. Lo que pasa es que de pequeños no nos enseñan a hacer las cosas diferentes, sino que cada uno haga las cosas como pueda y no te entrenan o no te enseñan a lo largo de las diferentes pérdidas que vas teniendo en el transcurso de los años, no te enseñan estrategias de afrontamiento efectivas, de tal manera que tú llegas a una pérdida de gran impacto en tu mundo personal sin herramientas, sin saber con qué defender. Sí, definitivamente. Me gustaría, hay un término que es paliativista, tanatólogo, yo creo que las personas que nos escuchan ya lo conocen, paliativista también, pero me gustaría, si tú eres paliativista, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tipo de decisiones que yo creo que cambian la forma de irnos de este mundo? Bueno, pues es que la medicina paliativa tiene una historia bastante larga y busca, como lo dice la palabra, paliar, disminuir el sufrimiento y permitir que la persona pueda acceder con ayuda de otras personas a su manera de morir, ¿no? Sin tanto sufrimiento desde nuestra perspectiva y de la perspectiva del paciente. Entonces lo que hacemos es proporcionarle al paciente con los diferentes medios que tenemos psicoterapéuticos y por supuesto farmacológicos un acercamiento a su condición, en este caso a su enfermedad y a su vivir, su ir muriéndose,
de la mejor manera posible. No es en ningún momento eutanasia, al contrario, los cuidados paliativos surgen precisamente como un movimiento reaccionario a lo que es la eutanasia. Aunque hoy la involucran en algunos estados, pues sabemos que cuando existe un buen cuidado paliativo, la incidencia de las solicitudes de eutanasia se reduce drásticamente. Y un cuidado paliativo consiste en un tratamiento, como tú estás diciendo, médico y psicológico y un acompañamiento. ¿En qué momento las personas pueden pedir ese cuidado paliativo? ¿Es algo voluntario o es algo que los médicos recomiendan? Bueno, pues se supone que el cuidado paliativo debe iniciar desde el momento en que te dan un diagnóstico con una perspectiva de muerte futura, ¿no? Próxima. O sea, debería empezar desde el inicio del diagnóstico. Pero no está sucediendo eso y casi siempre lo dejan todo como para el final. Es cuando llaman al tanatólogo y el paciente ya está pues en las últimas, con apnea y ya no hay nada que hacer. No, esto debería comenzar desde un principio. Entonces, lo puede solicitar el médico o lo puede solicitar la familia. Yo creo que quien debe mandar aquí, quien tiene la batuta es la familia. Necesito que a mi familiar le aporten esto porque nosotros no somos capaces de hacerlo solos. Porque a veces es muy fácil, ¿no? Te dicen, no, lléveselo para la casa, que es el mejor lugar para morir. Y uno, ay, sí, qué bien. Y ustedes me van a ofrecer el mismo cuidado que me están dando aquí en el hospital de que va a ir el médico todos los días y ah, no, señora, no se puede, entonces yo no me voy, yo me quedo aquí, Claro. ¿cierto? Entonces, ese es un poco lo que hacemos en paliativos. A ver, Jorge, bueno, pues hoy, 10 de septiembre, es cuando se conmemora o se pone atención al Día Mundial de Prevención del Suicidio. El duelo por el suicidio es el tema con el que yo te pedí que habláramos en el programa. Antes de eso, me gustaría que nos dieras tu visión sobre el suicidio en las personas mayores y si ha aumentado, ¿qué es lo que has estado tú viviendo? Bueno, pues yo aprendí en psiquiatría hace muchos años que los suicidios más efectivos, o sea, que llegan a término con más probabilidad, es el del adulto mayor. Y por supuesto que ha ido aumentando incluso antes de la pandemia, porque la soledad del adulto mayor es cada vez mayor, ¿no? Se les está dejando muy, muy, muy solos. Y la pandemia exacerbó todavía más la soledad porque ya ni los familiares podían ir a visitarlos, con lo cual sí, las tasas de suicidio por falta de afecto, ¿sabes? Por soledad, por falta de cariño, por falta de que alguien les pregunte algo, de que contar las historias, ¿no? Sí ha aumentado desafortunadamente mucho. Pero desde las personas, o sea, ¿hay algún índice, por ejemplo, también hay muchas personas que lo logran antes, ¿no? ¿Qué comportamientos es a los que se le debería de poner atención como sociedad ante una persona que o amenaza o que dice o que lo sugiere? ¿Qué es a lo que tenemos que, en este día de la prevención, en este día de la atención, qué es lo que nos tienes que decir sobre el tema? Pues mira, hay un concepto muy básico en suicidología que dice que perro que ladra sin muerte. O sea, cualquier persona que se plantee el acabar con su vida, por cualquiera que sea la razón, que la mayoría de las veces no es que no quieran vivir, es que no quieren seguir soportando el sufrimiento que están teniendo, ¿no? En el grupo de suicidio que tenemos los jueves, hay una chica que ha hecho varios intentos de suicidio y ella les aclaraba a los familiares de las personas que habían perdido sus seres queridos por suicidio y les decía, es que yo no quiero acabar con mi vida, es que ese no es el problema. El problema es que me llega un momento tan oscuro que no aguanto el dolor y el sufrimiento y eso es lo que yo quiero acabar. Y así lo hemos aprendido siempre, ¿no? En la mayoría de los casos de suicidio hay cierta esperanza de que se me acabe el sufrimiento. Entonces, cualquier persona que tenga ese planteamiento, pues está en riesgo. Pero hay otra cosa todavía que pasa más desapercibida y que pues es alarmante si lo miramos así como te lo voy a plantear. La mayoría de los suicidios nacen en la infancia. Me explico. Unos duelos mal elaborados no porque el niño no tiene herramientas para hacerlo, mal acompañados, mal facilitados en la infancia,
eh, se relacionan con uno de los factores más importantes de suicidio en la adolescencia y en la vida adulta. De hecho, yo aprendí que el principal factor de riesgo de psicopatología en la vida adulta es una pérdida afectiva en la infancia, y la gente no está trabajando los duelos en la infancia. Realmente hay un abandono total del duelo infantil, en parte por un mito que cada vez que lo oigo me duele de verdad el estómago cuando dicen es que los niños son muy resilientes, a ellos no les afecta nada. Y es todo lo contrario. La resiliencia viene fundamentalmente de la disponibilidad de recursos internos y externos, y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales. Si tú tuvieses acceso a la mayor parte de los suicidios, hicieses y pudieses hacer una revisión histórica de los duelos y las pérdidas que tuvo esta persona en particular, encontrarás en la mayoría de los casos una pérdida afectiva importante que, bueno, que no recibió ningún acompañamiento profesional. Y por otra parte, pues la mayor parte de los acompañamientos profesionales tienen muy poca experiencia en duelo infantil. Qué interesante, vaya, qué fuerte esa parte de eso de infancia es destino, ¿no? Que se dice tanto y que realmente como que siento que nos vamos construyendo como personas con algunos huecos que no trabajamos o que desconocemos de nosotros Total. mismos y que de repente pues ya no sabemos hacia dónde ir. Bueno, el duelo es un proceso que pues yo creo que es muy personal y que el acompañamiento en el duelo ¿cómo te puede apoyar? Bueno, pues mira, eh, ir a un tanatólogo tiene, yo les enseño, tiene que tener al menos 4 funciones importantes. La primera, te tiene que escuchar, ¿no? Ir a descargar, hacer catarsis, en un espacio libre de juicios y críticas, en un sitio seguro, donde tú te puedas expresar todo lo que te está generando la pérdida sin sentir vergüenza por lo que estás manifestando. Por eso, un espacio seguro. Segundo, el tanatólogo o aquel que te escucha va a normalizar lo que estás sintiendo. ¿Qué significa normalizar? Situar en un contexto de respuestas esperables ante la situación que estás viviendo. Lo que popularmente se dice, son respuestas normales a eventos anormales. Tercero, te tiene que informar sobre lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo se llama esto, esas cosas que te dan a veces, que te oprimen en el pecho, que no puedes respirar, se llama oleada de angustia aguda, y para eso usamos este tipo de cosas. Pueden aparecer otra serie de síntomas, es decir, tiene que avisarte qué cosas puedes tener, porque si no lo sabes vas a terminar en urgencias con un rótulo aquí de trastorno de ansiedad con crisis de pánico, y quién sabe qué más, o una depresión, cuando acabas de perder un ser querido, te tiene que informar. Y cuarto, quizá una de las cosas más importantes, tiene que decirte e investigar cuáles son los factores de riesgo de duelo complicado de tu caso, porque tiene que saber cuándo o qué factores son los que están presentes que pudiesen, digamos, crear muchas dificultades en ese proceso. Es lo mismo que si tú vas al médico y, ¿por qué vino? No, doctor, es que en casa compraron un tensiómetro, me tomaron la presión y la tengo alta. Y empieza a hacerte preguntas. ¿Cuánto pesa? Bueno, te pesa, te talla para sacar la superficie corporal, te pregunta tus hábitos, ¿qué está haciendo? Evaluando los factores de riesgo de hipertensión. Pues lo mismo tenemos que hacer en el tanatólogo, porque si yo voy al tanatólogo y no me dice cuáles son mis factores de riesgo de duelo complicado, mi duelo se complica y ya la situación puede ser un poquito más difícil de corregir, ¿verdad? Entonces, mira, ir a un tanatólogo, ir a un acompañamiento en duelo por cualquier profesional que esté debidamente entrenado en ello, pues es enormemente ventajoso. Los duelos, hay muchos tipos de duelo. Me gustaría entonces entrar al tema de duelo por suicidio. ¿Qué pasa con las personas que perdimos una persona por suicidio? Un ser querido por suicidio. Bueno, pues este duelo es uno de los duelos que llamamos estigmatizados, a los que se le une el secuestro, el homicidio y la desaparición, que son 4 duelos bastante complicados, muy estigmatizados, muy marcados, muy castigados de alguna manera, ¿no? Sobre el duelo por suicidio, pues tiene unas características muy particulares que son algo diferentes o propias en relación con otros
con otros duelos, tiene muchas características y una de las cosas más importantes que yo he encontrado, porque mira, yo tengo grupo de duelo por suicidio hace por ahí 27 años. Y una de las características más llamativas es que las personas que pierden seres queridos por suicidio, a diferencia de otros duelos, necesitan de mucha información, ¿sabes? Necesitan claridad, aclarar un montón de conceptos, porque no nos dimos cuenta que si esto, que si aquello, tienen que conocer el triángulo letal de Schneidman, los estados del proceso suicida, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Hay muchas preguntas, a diferencia de morir pues, por una enfermedad o un accidente que también tendrá sus preguntas, pero no son tan marcadas como en el caso del duelo por suicidio. Y finalmente la persona obtiene la información que ya le es satisfactoria, generalmente suelen cambiar mucho, porque mira, una de las cosas más dolorosas que yo he visto en este tipo de duelos es una especie de peregrinaje vicario a través de una búsqueda de una explicación medianamente racional que justifique el suicidio y muchas veces, puede que encuentren alguna, pero la mayoría de las veces es definitivamente no voy a buscar más porque no sé qué fue lo que pasó. Y entonces tú dices que tienes un grupo hace 27 años de personas que han perdido a alguien por suicidio. Y también tienes otro de personas que han intentado suicidarse. No, ese no. Yo, como tanatólogo empedernido, siempre le digo a la gente, ¿cuál es el papel de un tanatólogo? ¿Estar con personas que hacen intentos de suicidio o estar con personas que han perdido seres queridos por suicidio? En personas que han perdido seres queridos por suicidio. Lo que sucede es que hace muchos años, hace más de, sí, casi 23 o 24 años, en un grupo, una vez, yo tenía un grupo los jueves y me llamó una chica que había hecho un intento de suicidio, paciente mía de duelo. Y yo, ay, doctor, es que me quieren hospitalizar y yo no quiero. Y dije, pero por la gravedad de lo que te pasó sería lo más indicado. No, no, yo no quiero, yo quiero ir donde usted puedo ir. Y bueno, pues venga, entonces vino, hablamos un buen rato. De hecho, es amiga mía hoy día. Y, y me dijo, bueno, le dije yo, te tengo que dejar porque tengo grupo de esas diosidencias. Y me dijo, ¿y de qué es el grupo? Y dije, de suicidio, de familiares de suicidio. Me dijo, ¿puedo entrar? Le dije, claro, si tú quieres. Ah, pero no vaya a decir lo que me pasó. No, no, tranquilo. Entonces estuvimos, bueno, entró, todo el mundo se presentó, eran todas mamás que habían perdido hijos por suicidio. Ella solamente dijo su nombre y escuchó todo el tiempo. Hasta que una de las mamás, que es muy graciosa y muy preguntona, le dijo, bueno, ¿y usted por qué vino? Así directamente le dijo, y ella empezó a destaparse y a contarles lo que había sucedido en su vida y a decirles es que yo quería acabar con la angustia, no con mi vida, y en ese momento no pensaba porque no veía otra cosa que la muerte como salida. Oye, pues esas mamás abrieron los ojos como diciendo, ahí está mi hijo, ahí está mi familiar para preguntarle, y empezaron a hacerle preguntas, y ella empezó a darse cuenta, a ver directamente lo que producía el suicidio en las mamás, en las familias, y fue algo extremadamente terapéutico, fue algo, un momento clínico absolutamente maravilloso, y a partir de entonces, casi siempre en mis grupos, casi en todos los grupos siempre hay alguna persona que ha tenido varios intentos de suicidio, incluso en los grupos ahora virtuales, como te decía hace un momento, pues tenemos personas que de vez en cuando pasan por ahí. Muchas veces no les gusta, por supuesto, porque estás viendo las consecuencias, ¿no? Pero sí suele ser muy enriquecedor para ambas partes, por supuesto. ¿Qué es lo que le sucede a una madre que pierde un hijo por suicidio? ¿O a un padre? Pues lo que nos sucede a todos cuando perdemos un ser querido, al que se le suman una serie de cuestionamientos que no pasan en otros casos. Yo te digo, ¿qué le sucede a una mamá o a un papá que pierde un hijo porque se lo asesinan? Pues también hay unas particularidades, ¿no? O que se lo desaparecen con esa mala idea que te dicen, ah, si se lo llevaron fue porque algo debía y toda esa chismorreo, ¿no? Como decimos en Colombia, que generan estas situaciones pues va a pasar la tristeza propia de perder un hijo, al que se le suma digamos, las características propias del duelo por suicidio, que son entre ellas los sentimientos de traición y abandono, la culpa, por supuesto, que está presente en todo tipo de pérdida, que va muy ligada
de la mano de la sensación de fracaso de rol, de que no hiciste bien las cosas, de que no fuiste buen papá, buena mamá, buena hermana, etcétera, etcétera. El enojo, las preguntas sin respuesta, las distorsiones cognitivas. Se trata también de un duelo que es público, con todas las consecuencias que suele traer los duelos públicos, pues porque te miran, y el mismo estigma es otra de las características peculiares. El miedo a que, no solamente al futuro del alma de tu ser querido, porque la iglesia castigó durante muchísimos años el suicidio, sino también el miedo a nosotros, porque todos tenemos, o la gran mayoría de los seres humanos tienen impulsos autodestructivos que en algún momento, pues en ciertas condiciones X, tendrías como un plan B, ¿no? En el que a lo mejor contemplarías esta situación, y eso nos puede dar un miedo también a que haya una predisposición familiar. Esas son características que no hay en otro tipo de pérdidas, con lo cual cada pérdida tiene que cargar con lo suyo, ¿sabes? La pérdida de un hijo tiene que cargar con ciertas características, la pérdida de la pareja, la pérdida de la mamá, del papá, del hermano. Todos los duelos tienen sus particularidades, y el suicidio, por supuesto, tiene las suyas. Claro, y en este día, que es el día en el que le tenemos que poner atención, o en el que nos están abriendo los ojos, porque además puede suceder, o sea, puede suceder, y están los padres, ¿qué te puedo decir? Los sesentones, setentones, ochentones, que pueden perder un hijo de 55, o sea, que es tremendo, y los padres de adolescentes, que también ha aumentado muchísimo esta condición del suicidio entre jóvenes, o sea, no solamente esto es entre personas mayores cansadas de la vida, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una cultura de la prevención? Bueno, la verdad es que hay mucha inversión en prevención de suicidio, ¿no? Y eso lo ve uno con todas las campañas, y de hecho, pues hay un día mundial para ello, ¿no? Que es el día de hoy. Sin embargo, uno se queda como con un sabor un poquito agridulce, porque las tasas de suicidio, en lugar de disminuir, han aumentado. Uno dice, ¿qué estaremos haciendo mal? Montoya piensa que la raíz del mal no está en la superficie, sino en las profundidades de la infancia. Ahí está el mal, porque no le estamos prestando atención a los duelos infantiles, que son de múltiples orígenes, ¿no? Tenemos al menos 7 tipos de pérdidas distintas, no solamente por muerte. Entonces también tú te pones a pensar, pregúntale a una persona de tu entorno a cuántas pláticas de este año, ahora que estamos en septiembre, a cuántas pláticas has ido este año sobre prevención de suicidio y suicidio en general. La mayoría te dice, no, yo nunca he ido, nunca me han invitado, no, nunca me lo han propuesto. Bueno, ¿qué tal andamos en el tratamiento óptimo de las enfermedades mentales? Andamos muy bien. Si los presupuestos en salud son pequeños, imagínate los presupuestos en salud mental, pues son de risa, ¿no? Son todavía menos. ¿Qué tal andamos en el control de ciertos factores de riesgo, como son el abuso de alcohol y sustancias? Cada vez lo hacemos mejor, ¿no? Al contrario, cada vez hay más adictos, más alcohólicos, más problemas. ¿Qué tal andamos en los simulacros? Porque una de las tantas causas del suicidio es una situación límite, que la vida te empuje a una situación límite, te arrincone contra la pared. ¿Hemos hecho alguna vez un simulacro de eso? De hecho, hoy, no, perdón, estos días tuve una conferencia sobre prepararnos para lo inevitable, porque nadie nos prepara para eso. Y sí hay preparación, por ¿Cómo supuesto. es eso? A ver, por favor, te detengo. ¿Qué es cómo te preparas para lo inevitable? Preparación para lo inevitable, el nombre que yo le pongo es un poquito más crudo, porque es simulacros de muerte. ¿Qué podemos hacer si ocurre una muerte en la familia, o si nosotros nos vamos a morir, verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es lo mismo que haces cuando haces un simulacro de terremoto, ¿no? Ahí tienes ciertas indicaciones. El hecho de que tú hagas simulacro de terremoto no significa entonces que si hay un terremoto, pues vas a salir todo contento, sonriendo, ¿no? Vas a salir igual de asustada, porque eso da mucho miedo. Bueno, pues en la muerte es, si ocurre una muerte, ¿cuáles estrategias de afrontamiento han demostrado ser efectivas para enfrentar la situación de pérdida? Que la silla vacía, que la atención dividida, que la competencia de estímulos, que el escribir, que el ejercicio, que el baile. Hay un montón de cosas que podemos hacer, no simplemente sentarnos a sufrir. Es diferente afrontar una situación obligada
sin herramientas a tener muchas herramientas. En eso consiste el simulacro, en mostrarle a la gente las posibilidades que hay para afrontar ese hecho en caso de que se presente. Como si hacen un terremoto, te muestran las posibilidades de lo que hay que hacer. Pero entonces estamos poco preparados, no cuidamos la salud mental, no ponemos atención tal vez ante una persona que te dice que se va, que quiere acabar con su vida. Y son una serie de cosas que pueden ser esa cultura de la prevención, ¿no? El poner atención a todas estas cosas. Y también, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hijos de los suicidas? Pues a ver, mira, eso depende muchísimo, muchísimo del acompañamiento que tengan las personas cuando se pierde un ser querido por suicidio. Porque yo hago un ejercicio con mis pacientes que llamamos el ejercicio del punto negro. Y yo les pongo una hoja y les digo, pinten un punto negro en la mitad. Intenten rellenar el resto de la hoja con anécdotas o cualidades de su ser querido. Porque la mayoría de las veces cuando pensamos en la muerte de un ser querido por suicidio, muerte de un ser querido, pensamos no en su ausencia, sino en el suicidio. Es decir, nos quedamos fijos en la condición. Y una de las cosas importantes en el duelo por suicidio es separar la causa de la muerte del muerto mismo, porque tú te tienes que recuperar es porque el sujeto ya no está, no por la forma en que murió, porque te vas a quedar pegada ahí. Entonces, una de las cosas es, bueno, tu familiar era mucho más que el suicidio. ¿Qué era? Entonces, recuperar esa historia, rescatarlos literalmente a ellos del acto suicidario, porque ellos eran mucho más que esos últimos minutos en donde acabaron con su vida. Esa es una de las cosas más importantes de hacer. Esas herramientas, otra vez volvemos a las herramientas, porque creo que dentro de las personas que pierden a alguien por suicidio, muchas veces lo que tú dijiste, el cúmulo de emociones es tremendo y la vergüenza a lo mejor entra. Entonces, ¿cómo lidiar con todas esas cosas? Yo sé, tiene que ser terapia, tiene que ser algo mucho más profundo pero me gustaría que comentaras con la gente que nos está escuchando las herramientas que se pueden encontrar y por dónde empezar a caminar. Bueno, hay dos aspectos fundamentales. Mira, hay que buscar ayuda, ¿no? Y ayuda muy especializada. Sobre todo, pues si es por suicidio nuestro duelo, en personas que manejen duelo por suicidio. La segunda alternativa, más adecuada de todas, quizá la más importante de todas, es un grupo de duelo por suicidio. Porque estás con tus pares. No hay vergüenza, puedes aprender de los demás, porque es que también hay que decir que la gente cree que los grupos de duelo son para ir a llorar, meter el dedo en la llaga, rezar. No, son para aprender estrategias de otras personas que están viviendo por situaciones semejantes a las tuyas. Yo te puedo decir, mira, las posibilidades que hay, estas son las estrategias de afrontamiento. Te las digo yo por mi experiencia y porque he recogido de mis pacientes todas estas estrategias, pero es mucho más creíble si tú que perdiste un ser querido por suicidio me dices, yo cuando tuve tal síntoma hice esto. Tú puedes ensayar a ver si te sirve a ti. Y como vas a escuchar 10, 15 personas, vas a salir enriquecida con un montón de estrategias de primera mano. Puede que a mí me crean también bastante, pero es más creíble una persona que ha pasado por algo parecido y que comparte tu manera de afrontar las cosas. Sí, definitivamente, porque yo lo que he encontrado en este camino, he escuchado personas que definitivamente no pueden perdonar a quien cometió el suicidio o que el coraje los nubla absolutamente por muchísimos años. Y también he visto personas que han hecho toda la terapia, los grupos y todo, y que han pasado años, hijos de personas que se suicidaron, y siguen en ese trabajo. O sea, yo creo que una pena de estas te deja trabajando de por vida. Pues mira, eso depende del acompañamiento, porque yo he visto gente que ha hecho terapia muchos años y se mete a un grupo y en un grupo en pocos meses consigue lo que no consiguió en 10 años, porque eso depende de dónde llegues, ¿sabes? A veces la vida te lleva a un camino con unas personas que no son las más apropiadas, porque en este tema de la tanatología desafortunadamente hay muchas lenguas
que conducen a caminos muy diferentes. Y si tú encuentras a una persona que no perdona al que se suicida, o una persona que mantiene ese resentimiento, tienes que explorar qué hay detrás de ambos hechos, qué hay detrás de que no perdones, ¿no? A lo mejor, pues podía haber una personalidad que era muy insegura, el que queda vivo era muy inseguro y dependía totalmente de la persona que se suicidó y le está culpando permanentemente de que perdió su seguridad. Entonces el problema no es del muerto, el problema es de aquella persona que queda aquí con esa sensación de que ya no tengo la seguridad y él me la daba y por eso estoy enojada con él porque me quitó la seguridad. El problema es mío, no del ausente. Entonces siempre, mira, siempre en cualquier condición de este tipo en el duelo, hay que mirar más allá de la situación. El que está muy resentido, pues tienes que analizar qué hay detrás de ese resentimiento, ¿no? Porque es que no le perdonas esa circunstancia. En fin, no nos podemos quedar solo en las palabras, sino mirar siempre más allá. Siempre hay una explicación. Pues desde lo digo, con todos estos años siempre hemos encontrado algo que pasaba desapercibido que la persona no reconocía detrás de ese asunto. Y cuando encuentras la explicación, viene un poco de paz. Sí, porque empiezas a trabajar y, bueno, sí, es por esto, es por aquello, encuentras, por supuesto, paz y por lo menos dejas de buscar, porque recordemos que una de las cosas que da el suicidio es la necesidad muy intensa en buscar causas. Mira, te pongo un ejemplo. Paciente, niño de 12 años se suicida, ¿de acuerdo? Es adoptado a los 3 años. Y el papá, un profesional científico muy investigador, eh, y una mamá administradora. Ella sufre su dolor, su tragedia, su angustia, pero también es un poquito arrastrada por el esposo que se dedica a preguntarle a todos los psiquiatras y psicólogos por qué su hijo se suicidó, ¿de acuerdo? Y se lee como investigador que es, se mete en internet a buscar y a descargar todo tipo de artículos que expliquen el suicidio sin encontrar respuesta todavía. Y así se va a pasar mucho tiempo porque él es un tipo de persona que muchas personas son así, que necesita una explicación de lo que sucede, porque si no, no lo aceptan. Estructuraron su mundo de esa manera. Entonces, a veces la vida nos conduce por ciertos caminos porque esa es nuestra estructura y nuestra manera de ser. Es que fíjate que lo realmente importante en el duelo por suicidio no es el suicidio mismo, son los síntomas, lo que genera en ti, porque tú puedes encontrar personas que dicen, sí, bueno, pues una decisión de él, sí, con esa depresión estaba muy angustiado y llevas un duelo por suicidio más o menos con todo el dolor, pero relativamente tranquilo, pero te vas a encontrar con otras personas que se pelean, así como mencionaste, que nunca perdonan, que están siempre completamente resentidos o buscando constantemente. Eso lo que refleja es que cada persona tiene su propio camino y habrá caminos muy pedregosos para unos y para otros un poquito más ligeros. Sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues ahí, ¿qué mensaje daríamos a la audiencia sobre este día, sobre esta conciencia, sobre qué signos importantes notar en alguien o cómo en nosotros sanar la forma? O sea, hemos hablado todo el tiempo de cómo se puede sanar una herida por la pérdida de una persona querida por suicidio, pero así, las personas que nos están escuchando, ¿qué alarmas es lo que no podemos dejar de ver de algún ser querido que pueda estar a punto de tomar esa decisión? Bueno, pues recordemos que los suicidios en nuestro contexto casi siempre obedecen a una de tres causas: los trastornos del estado de ánimo, los trastornos en el control de los impulsos y las situaciones límite. Esas son las causas más comunes. Entonces, si hablamos de trastornos del estado de ánimo, pues tenemos que conocer un poco lo que son los síntomas mayores de la depresión, ¿no? Como ese aislamiento, ese silencio, esa pérdida del interés por prácticamente lo que llamamos anedonia, pérdida de interés por cualquier cosa, en que no disfrutan nada, el apetito se altera, el sueño se altera, su sociabilidad se reduce notablemente, pueden empezar
a dejar las cosas o a regalarlas, ¿no? Eso es un poquito de estudiar lo que es el cuadro depresivo. Para el trastorno en el control de los impulsos, que es un poco más ignorado, pues sí vemos gente que es muy impulsiva, francamente impulsiva, con conducciones temerarias, con comidas copiosas, que les llamamos, es que es muy impulsivo. Pues la impulsividad es uno de los factores de riesgo más importantes, porque a una persona con un rasgo de impulsividad lo sometes a una situación límite y más fácil se suicida que cualquier otra que no tenga ese trastorno, ¿verdad? También hay estado dependientes, hay situaciones en las cuales la persona que tiene un trastorno en el control de los impulsos que es pasivo, que no se nota, solo se notaría en situaciones límite, también puede pasar eso. O sea, tendríamos que estudiarnos y tener más cuidado en aquellas personas con trastornos en el control de los impulsos. Y las situaciones límites, pues deberíamos de recibir entrenamientos. Si la vida nos pone en una situación límite, como decir, vea, usted con esa diabetes se va a quedar ciego, ya perdió la visión en este ojo y la va a perder ya mismo en el otro y hay que amputarle las piernas. Dice uno, bueno, ¿y yo qué hago? Pues, entrénenme, ¿qué puedo hacer? Y eso serían efectos, pues, acciones importantes, no solo para la prevención, sino para estar muy al tanto. Y siempre que haya mención de una ideación suicida, pues tenemos que prestarle mucha atención. Y esa persona, o sea, cuando esta mención, la mejor manera de ayudarlo es, o sea, si es tu hijo el que te lo dice, si es tu hermana, si es tu, ¿qué le dices? Busquemos ayuda psiquiátrica, psicológico-psiquiátrica si quieres, pero hay que buscar ayuda porque, vuelvo y repito, perro que ladra, sí muere. Pues qué maravilla de exposición nos diste, Jorge Montoya. Te agradezco mucho que Con hayas mucho estado gusto. aquí con nosotros en Enlace 50 y pues seguiremos en contacto. Gracias, de veras, muchísimas gracias. Y nada más, un último mensaje a la audiencia y ya te dejo. Bueno, pues en este Día Mundial del Suicidio recordemos que es una epidemia silenciosa, que hay, te cuento una cosa antes de irnos, cuando los niños de pequeños no son acompañados en sus procesos de duelo, cuando viven un duelo en soledad, a veces adoptan una costumbre que llamamos nosotros el síndrome del niño payaso. Se vuelve el gracioso, el chistoso, para a través del chiste y de la risa contagiosa atraer la atención para su duelo que no obtiene, atraer la atención para sí que no obtiene para su duelo, ¿verdad? Si ese niño mantiene esta conducta, va a llegar a ser un adulto que yo llamo el síndrome de Garrick, en alusión a Garrick. La vida está llena de personas Garrick que van sonriendo, pero por dentro están destruidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Y yo vuelvo y repito, trabajemos en la infancia y estoy seguro que si trabajamos en la infancia, adecuadamente las tasas de suicidio se van a reducir notablemente. Pues sí, muchísimas gracias porque es un ángulo que tal vez no habíamos pensado, ¿no? Eso de trabajemos en la infancia y sobre todo darle esperanza. A ver, si las personas, si alguien dice, ok, yo he pensado en suicidarme, una consulta psiquiátrica, un trabajo personal con un psiquiatra, puede ayudarte a armar tu rompecabezas y a desistir de esa idea. Pues mal haría si te dijera con seguridad que sí, porque eso depende en qué manos caigas, ¿no? Hay gente que sí sabe del asunto, que sabe trabajar este tipo de cosas, y hay gente que no. Yo te pongo un ejemplo. Si a un familiar tuyo le diagnostican una demencia tipo Alzheimer, el médico de familia te dice, bueno, tengo 3 neurólogos. Hay uno muy bueno, pero muy costoso porque es muy famoso. Y dices, bueno, ese ve de todo. Hay otro que te dice, bueno, tengo otro, no tan famoso, también muy costoso, pero solo ve pacientes con demencia. Y hay un tercero, mucho menos famoso, más barato, que tiene además un grupo de rehabilitación neuropsicológica para los pacientes y un grupo de duelo ambiguo para los familiares. ¿Dónde vas tú? Pues ¿Cierto? Vamos al tercero probablemente. sí, yo iría Entonces tercero. hay que saber escoger, ¿no? Si está bien, yo puedo ir, consultar mi guía de psiquiatras, voy a este porque me han dicho que es muy bueno, pero puedo ir al Instituto de Suicidología y preguntar ahí y te dirán, aquí está el doctor que además es experto en estos casos, pues a eso me quedo, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay que tomar cartas en el asunto, como si estás en la posible decisión de terminar con tu vida o como si escuchas a alguien
cercano a ti que está con la decisión o con las ganas o está anunciando que puede querer terminarlo. Entonces, pues bueno, la idea es no voltear hacia el otro lado pensando que es algo que no va a suceder. Creo que con eso es algo, un punto muy importante con el que nos quedamos, no ignorarlo. Eso es, no ignorar. Pues Jorge, muchísimas gracias. Te dejo un A abrazo. ti, Estés muy bien y igualmente. ojalá pronto vuelvas a estar con nosotros aquí en Enlace Claro 50. que sí, con mucho gusto. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.